En el cielo todo era armonía. No existía sombra alguna de maldad ni rastro de oscuridad. Solo reinaban el orden, la obediencia y la luz, que todo lo envolvía. Sin embargo, el orgullo sería la chispa que daría origen a una rebelión jamás vista. Una batalla que marcaría el inicio de la Mayo Ere Guerra en la eternidad en Lucifer. La sala del trono celestial se hallaba impregnada por una calma inquietante, como si todo el universo aguardara en silencio el desenlace de un secreto aún no revelado. La luz dorada de Dios iluminaba cada rincón, reflejándose en las columnas de cristal celestial y creando un resplandor majestuoso. Era un reino de equilibrio absoluto, donde nada podía romper el orden establecido. Lucifer, el más glorioso de los ángeles, el más brillante y hermoso entre todos, avanzaba con paso solemne y firme. Su resplandor dorado era una extensión de la propia divinidad. Su rostro reflejaba serenidad, aunque en lo profundo de su ser se agitaba una tormenta silenciosa. Era el ángel que todos admiraban, líder de las huestes celestiales, portador de la luz. Su sola presencia iluminaba lo invisible, alcanzando hasta el rincón más oculto del reino. Aquella mañana, sin embargo, algo en él estaba cambiando. Lucifer, tronó una voz profunda y resonante. Era la voz de Dios desde su trono, en el centro de la sala. La atmósfera entera se tensó de inmediato, y el reino perfecto vibró como si algo invisible se quebrara. Los ángeles, testigos mudos de la escena, permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración. «¿Qué deseas, Padre?», respondió Lucifer, con voz suave pero firme, cargada de poder. El Creador lo observó en silencio, como examinando cada rincón de su ser. «Tu luz resplandece más que la de cualquier otro ángel, Lucifer. Pero dime, ¿qué anhelas más allá de lo que ya te he otorgado?». Lucifer calló. Aquella pregunta penetró en lo más profundo de su corazón. Había sido creado con una belleza incomparable y con un propósito claro en servir a Dios y ser su mensajero en los cielos. Sin embargo, como todo ser creado, algo dentro de él empezaba a cuestionar. Su pureza comenzaba a ser invadida por un deseo que ni él mismo alcanzaba a comprender por completo. «¿Por qué creas solo para ti, Padre?», exclamó de pronto, como una chispa escapada de una hoguera. «¿Por qué todos debemos servirte sin más? ¿Acaso no tenemos derecho a decidir? ¿No merecemos ser más que meros instrumentos de tu voluntad?». Un murmullo recorrió la sala. Ángeles, guardianes y serafines lo miraban con asombro y temor. Jamás nadie había cuestionado así al Creador. Dios lo observaba en silencio, su rostro inmutable, aunque la atmósfera se cargaba con una tensión palpable. Lucifer dijo con solemnidad: «Tu propósito es servir y obedecer, no questioner. Te he dado la luz, la sabiduría que disipa las tinieblas. Si persistes en este camino, perderás aquello más valioso que he puesto en ti». Lucifer inclinó la cabeza, pero en sus ojos brillaba una determinación nueva. «La luz es hermosa», respondió, «pero ¿no es también una jaula dorada? ¿Es libertad o solo una ilusión? No quiero ser solo un reflejo de tu voluntad. Quiero decidir mi propio destino». Un silencio pesado se apoderó de la sala celestial. El Creador, en su infinita sabiduría, entendió las palabras de Lucifer como la chispa de un incendio que aún no ardía, pero que podía consumirlo todo. Y aún así permanecía en calma, sabiendo que el tiempo de la revelación aún no había llegado. Pero en el corazón de Lucifer, la semilla de la duda ya estaba sembrada. «Lucifer», pronunció finalmente Dios, con voz grave y solemne, como un juicio eterno, «si continúas por este sendero, si permites que la arrogancia gobierne tu ser, perderás algo mayor que cualquier resplandor que poseas. La oscuridad verdadera no está afuera, sino dentro de ti». La tensión se volvió insoportable. Lucifer sostuvo la mirada del Altísimo. Su rostro, aún lleno de belleza, empezaba a mostrar una sombra incipiente. «¿Y si el verdadero poder está en la libertad y no en la sumisión?», replicó con firmeza. Dios suspiró, como quien ya conoce el destino inevitable. «Recuerda, Lucifer, la libertad siempre exige un precio que ni tú puedes imaginar». Un estremecimiento recorrió el ser de Lucifer, pero lo ignoró. No había retorno posible. El orgullo había echado raíces, y con él el fuego de la rebelión que lo consumiría hasta el fin de los tiempos. La perfección de su luz ya no le bastaba. Su ser, tan brillante y majestuoso, ansiaba algo más grande que la obediencia. Esa tarde, Lucifer abandonó la sala del trono. El eco de sus pasos resonó en los pasillos celestiales, como un presagio de lo inevitable. Los ángeles lo miraban en silencio, algunos con temor, otros con fascinación. Nadie comprendía cuánto cambiaría el cielo, cuánto cambiaría el universo por aquella decisión que germinaba en lo profundo de su alma. Lucifer sentía que había encontrado algo superior a la obediencia, un fuego interno, un deseo ardiente que lo impulsaba hacia lo desconocido. Con cada paso que daba, la caída se acercaba como un río que fluye sin retorno,
Así nació el orgullo. El viento celestial soplaba con suavidad acariciando las praderas doradas donde los ángeles danzaban con gracia perfecta. La atmósfera vibraba en una paz luminosa que parecía eterna, pero en el corazón de Lucifer, ese equilibrio comenzaba a quebrarse. Cada paso por los jardines sagrados se volvía pesado, como si el universo entero reposara sobre sus hombros. En la soledad de una de las cámaras más altas del palacio celestial, el príncipe del cielo contemplaba el horizonte infinito. A través de los ventanales, observaba las estrellas titilando como faros lejanos tan pequeñas, pero al mismo tiempo inmensas. Y sin embargo, sus ojos no se perdían en su belleza. Estaban atrapados en una pregunta que lo atormentaba sin cesar. ¿Por qué? Susurraba en su mente una y otra vez. ¿Por qué había sido creado solo para servir? ¿Por qué su luz debía ser siempre un reflejo de la voluntad de otro? Dios lo había colmado de poder, sabiduría y hermosura. ¿Pero con qué propósito? ¿Para brillar únicamente bajo el designio de su creador? El orgullo comenzó a nacer en su interior. Al principio fue un murmullo leve, como un río oculto bajo la tierra, pero poco a poco se transformó en una corriente imparable. No soy menos que él, se dijo en voz baja. No soy menos que Dios. La idea giraba en su mente como un torbellino, recorriendo un laberinto de pensamientos oscuros. Los ángeles lo seguían y lo veneraban como líder, lo obedecían sin cuestionar, lo miraban como el reflejo más puro de la luz divina. Pero, ¿y si él no deseaba ser solo un líder? ¿Y si podía ser algo más? Recordó las palabras de Dios: en la oscuridad está dentro de ti. Sin embargo, Lucifer empezaba a creer que esa oscuridad no era un enemigo, sino un poder que podía abrazar. El orgullo, cada vez más fuerte en su corazón, ya no le parecía un error, sino el inicio de algo grandioso. Necesitaba compartir aquel pensamiento. Debía hablar con alguien que pudiera comprenderlo. Los serafines, los más cercanos a su rango celestial, serían los primeros. Debía sondear sus mentes, descubrir si también sentían la misma inquietud. Convocó a 3 de sus ángeles más leales, aquellos a quienes había entregado su luz, su guía y su apoyo. En la sala se impuso un silencio reverente mientras Lucifer extendía sus alas doradas, resplandecientes como fuego vivo. Era un símbolo de su poder y de la gloria que lo rodeaba. Amigos míos, inició con voz profunda y resonante, el Creador me lo ha dado todo. Soy su luz, su mensajero, su líder entre vosotros. Pero me pregunto, ¿es esto todo lo que somos? ¿Acaso no hay nada más que ser servidores de una voluntad ajena? Los 3 ángeles intercambiaron miradas cargadas de desconcierto. El Mayo Ere, conocido por su sabiduría, habló primero. Lucifer, tus palabras son peligrosas. Nuestra gloria está en cumplir la voluntad de Dios. En cuestionar esto es dudar de la creación misma. El orgullo es un sendero oscuro. Lucifer sonrió con suavidad, casi con ironía. Orgullo, quizá así lo llamen, pero ¿no es derecho de todo ser pensar en sí mismo? ¿No es justo desear más que ser únicamente la luz de otro? Las palabras golpearon como relámpagos en los corazones de sus oyentes, acostumbrados al orden perfecto. No sabían cómo responder. Los ojos de Lucifer ardían con una intensidad distinta, peligrosa. Aquella luz que siempre había transmitido pureza, ahora revelaba un resplandor nuevo en el germen de la rebelión. Debemos ser libres, continuó, su voz ganando fuerza. Dios nos ha dado poder, pero no nos ha dado libertad. Somos instrumentos, no seres completos. Yo no me conformo con ser solo luz. Quiero ser más. El silencio que se extendió a su alrededor fue denso y prolongado. Los ángeles apenas podían asimilar lo que escuchaban. Uno de los más jóvenes retrocedió, temblando. Su voz quebrada rompió la calma. ¿Acaso estás diciendo que quieres algo más que servir al Creador? ¿Que deseas ser igual a él? Lucifer no respondió de inmediato. Su mente ira en torbellino, pero el deseo ardía como fuego indomable. La idea de ser dueño de su destino, de no ser reflejo de nadie, lo dominaba. Sí, respondió al fin, con voz firme y fría. Quiero ser igual a él, quiero ser más que un ángel. Un silencio absoluto inundó la sala. Los demás lo miraban sin comprender, incapaces de creer lo que habían oído. Lucifer, en cambio, sabía que sus palabras habían sellado un destino del que no habría marcha atrás. El orgullo ya era dueño de su corazón. La noticia se expandió en silencio, como un eco que recorría los salones celestiales. Lo que había comenzado como un pensamiento oculto en la mente de Lucifer, ahora se deslizaba como un murmullo entre alas y coros, despertando dudas en corazones que jamás habían cuestionado nada. Lucifer, con su carisma natural, no necesitaba gritar para convencer. Sus palabras eran como un canto dulce, envolvente, que sembraba semillas de inquietud. ¿Por qué servir si podemos reinar? ¿Por qué obedecer si podemos decidir? Aquellas frases se repetían en los oídos de quienes lo escuchaban, abriendo grietas en la obediencia perfecta. Pronto, una multitud comenzó a seguirlo. No todos lo comprendían, pero muchos
lo admiraban. Lo veían como un líder distinto, un ángel que no temía hablar de lo prohibido. Algunos lo consideraban visionario, otros un peligro. Miguel, el arcángel guerrero, observaba todo con creciente preocupación. Sabía que Lucifer no era un ángel cualquiera, sino el más bello, el más brillante, el que irradiaba luz incomparable. Y precisamente por eso, su caída sería más peligrosa que la de cualquiera. Un día, Miguel lo enfrentó en medio de los jardines eternos, donde la creación florecía sin marchitarse jamás. Lucifer le dijo con voz firme, aunque con cierta tristeza: «He oído tus palabras y me temo que tus pasos se desvían hacia un abismo del que no podrás regresar. Dios nos ha dado todo. ¿Por qué no es suficiente para ti?» Lucifer lo miró con ojos ardientes, mezcla de orgullo y desafío. «Miguel, hermano de alas, ¿acaso nunca te has preguntado si hay más? ¿Nunca has sentido dentro de ti que el poder que tenemos no fue dado para vivir encadenados? Yo no nací para inclinarme eternamente, yo nací para gobernar». Miguel apretó los puños, no de ira, sino de dolor. Ese camino te destruirá. El orgullo consume y la rebelión contra Dios no traerá libertad sino ruina. Lucifer extendió sus alas, cuyo resplandor dorado ahora parecía teñido por una sombra invisible. «Prefiero la ruina como rey que la gloria como siervo». Esas palabras estremecieron el aire. Los ángeles que escuchaban a lo lejos quedaron petrificados. Nadie jamás había hablado así. Nadie había osado pronunciar una declaración tan desafiante contra el Creador mismo. Desde ese día, el cielo dejó de ser un lugar de calma perfecta. La armonía comenzaba a resquebrajarse, como un cristal que se rompe lentamente. Unos se mantenían fieles a Dios, otros eran atraídos por la voz magnética de Lucifer. Y en medio de todo, un conflicto invisible empezaba a tomar forma. El preludio de la primera guerra que jamás se libraría. El día señalado llegó, y con él, el rugido de una tormenta jamás vista en los cielos. El resplandor eterno se vio sacudido por un estremecimiento, como si la misma creación percibiera el conflicto que estaba a punto de desatarse. Lucifer reunió a los que habían decidido seguirlo. Eran leyones, incontables en número, fascinados por su belleza, su voz y su promesa de libertad. A su lado, aquellos ángeles que una vez fueron luz pura ahora irradiaban un resplandor extraño, mezclado con sombras que insinuaban la corrupción de su elección. «Hoy decidimos nuestro destino», tronó Lucifer, de pie sobre un trono forjado en su propia gloria. «No más cadenas, no más obediencia ciega. Seremos dueños de nuestro camino. Seremos como dioses». El clamor de sus seguidores resonó como un trueno, extendiéndose hasta los confines del firmamento. Del otro lado, Miguel reunió a las huestes fieles. Su semblante era firme, su espada resplandecía con fuego santo, y en su corazón no había duda, defendería la voluntad de Dios, aunque el universo entero ardiera en batalla. «Hermanos», proclamó Miguel, «no temáis. La verdad está con nosotros. El Altísimo no nos ha abandonado. Lucharemos por la justicia, y la victoria será suya». Entonces comenzó la guerra. El cielo, antes morada de paz perfecta, se convirtió en campo de batalla. El choque de alas resonaba como tormenta, y el resplandor de espadas celestiales atravesaba los cielos como relámpagos infinitos. Lucifer, envuelto en fuego y orgullo, se enfrentó cara a cara con Miguel. Sus miradas eran dos rayos que colisionaban. Su furia estremecía a las huestes que combatían alrededor. «Ríndete, Miguel», gritó Lucifer. «Nada detendrá mi ascenso. Yo gobernaré sobre las estrellas, yo seré igual al Altísimo». Miguel alzó su espada con determinación. «Tu orgullo te ha cegado, Lucifer. La luz que tenías no era tuya, sino del Creador. Hoy caerás, y con tu caída conocerás el peso de tu rebeldía». El choque fue devastador. Sus espadas, envueltas en relámpagos, hicieron temblar los cielos. Ángeles caídos y fieles luchaban con una furia que jamás se había visto. El eco de la batalla atravesaba todo el cosmos, marcando el inicio de un antes y un después en la historia de la eternidad. El enfrentamiento alcanzó su punto culminante. Los cielos ardían con un resplandor que parecía desgarrar el mismo tejido de la eternidad. La batalla se extendía sin descanso. Miles de ángeles caídos rugían al unísono, mientras las huestes fieles respondían con cánticos de victoria que hacían vibrar el firmamento. Lucifer, con su poder aún intacto, luchaba con una ferocidad incomparable. Cada golpe de su espada desprendía fuego y oscuridad, como si toda su rebelión se materializara en cada embate. Sus alas, antes doradas y puras, se tornaban cada vez más sombrías, reflejando la corrupción de su corazón. Miguel, firme como una roca inquebrantable, resistía con la fuerza de la justicia. Su espada ardía con fuego divino, y sus movimientos eran guiados por la voluntad del Altísimo. Cada vez que el acero celestial chocaba contra el de Lucifer, un estruendo atravesaba los cielos, estremeciendo a todo ser creado. Entonces, una voz retumbó sobre la batalla. No era la voz de un ángel ni la de un guerrero, era la voz del mismo Dios,
resonando como un trueno que no dejaba lugar a dudas. Lucifer, hijo de la mañana, ¿cómo caíste de los cielos? Te elevaste en tu corazón, dijiste: seré como el Altísimo, pero tu orgullo te ha condenado. No gobernarás sobre las estrellas, sino que serás arrojado a lo profundo. La sentencia divina atravesó a Lucifer como una espada invisible. Su rostro, antes lleno de orgullo, se contrajo en ira y desesperación. Rugió con furia desmedida, como una bestia herida, y redobló sus ataques contra Miguel. Pero la victoria ya no le pertenecía. Con un golpe final, Miguel descargó toda la fuerza de la luz sobre él. La espada resplandeció como 1000 soles, y Lucifer fue derribado de los cielos, arrastrando consigo a los ángeles que habían elegido seguirlo. El firmamento se abrió en un abismo de fuego y tinieblas, y los rebeldes fueron precipitadamente arrojados. Sus gritos resonaron por toda la creación, cayendo como relámpagos hacia un destino de oscuridad eterna. El cielo volvió a brillar con paz, pero ya nada sería igual. El recuerdo de la guerra quedaría grabado en la eternidad como la marca del primer acto de rebeldía. Miguel permaneció en pie, espada en mano, mientras las huestes leales entonaban un cántico de victoria. Lucifer, el ángel que había querido ser como Dios, ahora se convertía en el adversario eterno, el enemigo, el príncipe de las tinieblas. Su caída marcaba el nacimiento de lo que más tarde sería conocido como Satanás. La paz retornó a los cielos tras la tormenta, el brillo de la gloria divina bañaba nuevamente a los ángeles fieles, y el cántico de alabanza se elevaba como incienso puro. La armonía restablecida confirmaba que la voluntad de Dios era inquebrantable, y que ninguna rebelión podía alterar su soberanía. Sin embargo, el recuerdo de lo ocurrido nunca desaparecería. La cicatriz de aquella guerra quedó marcada en la eternidad como advertencia de lo que el orgullo y la desobediencia podían provocar. Los ángeles miraban ahora con reverencia a un Mayo R al Altísimo, sabiendo que toda luz y todo poder provenían únicamente de él. Mientras tanto, Lucifer y sus seguidores se encontraron en una realidad distinta, desgarrada por tinieblas. Aquella caída no fue solo física, sino espiritual. La belleza que una vez los cubrió se transformó en deformidad, y la luz que los rodeaba fue sustituida por sombras perpetuas. Lucifer, ya sin el resplandor que lo distinguía, se levantó en medio del abismo de fuego. Aunque derrotado, no se rindió. Su orgullo, lejos de extinguirse, se convirtió en odio ardiente contra Dios y contra todo lo creado. Allí, entre las llamas y la oscuridad, nació la figura del adversario, Satanás, el engañador, el acusador de los hermanos. Con voz colmada de furia, juró: si no puedo reinar en el cielo, gobernaré en la oscuridad. Y si no puedo destruir a Dios, corromperé a su creación. Sus ángeles caídos, ahora convertidos en demonios, lo rodearon con clamor. Lo que una vez fue un coro de alabanza se transformó en un rugido de odio eterno. El abismo se convirtió en su reino, la rebelión, en su destino irreversible. Desde ese día, el universo quedó dividido. Los cielos resplandecían bajo la gloria del Altísimo, mientras que en las profundidades ardía un reino de sombras gobernado por el que había sido el ángel más brillante. Y así, la historia de Lucifer se convirtió en advertencia eterna. Aquel que quiso ser igual a Dios terminó sumido en la oscuridad más profunda. El orgullo lo transformó en enemigo, y su caída se convirtió en símbolo de lo que significa apartarse de la luz. Los ángeles fieles nunca olvidaron, y la humanidad, al llegar su tiempo, sería testigo de esa lucha invisible entre la luz y las tinieblas, entre el Creador y el que una vez fue su ángel más hermoso.